En el capítulo 4 veíamos cómo contar una historia. Hoy os voy a hablar de cómo hacerlo de una manera inclusiva, es decir, incluyéndonos a todos. He dicho todos, pero ¿por qué las mujeres nos referimos a nosotras mismas en masculino? Incluyéndonos a todas las personas. Cuando hablamos en masculino o solo mostramos imágenes de hombres, pensamos en masculino y viceversa. Lo que no se nombra no existe. ¿Y cómo luchamos contra eso? Visibilizándonos. Asegúrate de que en tus vídeos las mujeres están representadas no solo en tareas relacionadas con lo doméstico o con los cuidados. Muestra mujeres expertas, lideresas, dirigentes, aventureras y nómbralas. ¡Allá vamos! Incluye en tus películas protagonistas abogadas, ingenieras, bomberas, médicas, técnicas, también árbitras y redactoras jefas. Igualmente, incluye en tus vídeos hombres en roles tradicionalmente femeninos. Hombres cuidadores, hombres realizando tareas domésticas, hombres en reuniones escolares de sus hijos e hijas. En tus imágenes, no reproduzcas los estereotipos habituales que utilizan el cuerpo de la mujer como un reclamo. La mujer no es un objeto de deseo. Intenta que las mujeres de tus películas ocupen el mismo tamaño que ocupan los hombres, utilizando planos no picados que las empequeñecen o victimizan. Puedes recordar los diferentes tipos de planos que vimos en el capítulo número 2 pinchando aquí. Cuando hablamos de visibilizar la diversidad, no nos referimos únicamente a las mujeres. Visibiliza también distintas orientaciones sexuales. ¿Cómo? Una forma de hacerlo es intentando no asociar en tus vídeos la homosexualidad con expresiones de género tradicionalmente consideradas femeninas. O no dando por sentada la orientación sexual de la persona, hablando de pareja, relación o cónyuge, en lugar de los términos usados tradicionalmente como esposo, esposa, novio o novia. Refleja en tus películas parejas gays, familias monoparentales, personas transexuales, personas diversas. Entonces la diversidad se refiere solo a la diversidad sexual, a la identidad de género o a la orientación sexual. No. Muestra en tus películas personas diversas con diferentes formas corporales, de distintas edades, residentes en diferentes zonas y viviendas. Muestra a personas racializadas en tus películas, personas de distintas culturas y etnias, en puestos de responsabilidad, con relaciones o familias no tradicionales. Incorpora también referentes de personas con discapacidad, nombrándolas y visibilizándolas. No somos todas personas blancas, delgadas, rubias, sin discapacidades visibles y con un único modelo de familia, nuclear y heterosexual. Así que cuando imagines, cuando escribas, cuando grabes, representa la diversidad. Puedes recordar cómo grabar tus propios vídeos en el capítulo número 1 de esta serie. Entonces quizás el mundo se veía de una manera diferente. Hoy la paleta de colores es amplísima. No te limites al blanco y negro. Recuerda que lo que no se nombra no existe.